elaborarlo así sin problema. O sea, no es obligatorio que sea cronológico. Sí, sí, el tema es aplicar todas las técnicas que podíamos para separar los componentes de un sistema material. Por un lado, un sistema material heterogéneo, que hicimos dos, uno de sustancias sólidas, el de sulfato cúprico y arena, y otro de sustancias líquidas, el de aceite y agua. Entonces hemos aplicado distintas técnicas de separación. Y por otro lado, hemos aplicado técnicas para separar componentes de un sistema homogéneo, que allí fue que hicimos la destilación de una solución para poder separar los componentes. Y vimos cómo destilando podíamos ir obteniendo el agua por otro lado. Del que me preguntaban primero, el del sulfato cúprico y arena, se hizo las técnicas que correspondieron y me quedé con la solución de sulfato cúprico. Y esa solución es la que llevamos a la estufa para tratar de eliminar el agua que no me interesaba, por eso la evaporábamos, y para agilizar el proceso lo metí en la estufa, para quedarnos luego con el sulfato cúprico, la sal ya sólida, que ese era el objetivo, separar los componentes. ¿Ahí se aclara más? Sí, profe. Bueno. ¿Qué otra duda hay? Así vayan logrando terminar los informes. Y estaba diciendo con los primeros que entraron que la idea es, ustedes tienen el parcial el sábado, terminan el parcial y se ponen de cabeza a hacer los informes, las autoevaluaciones, todo para que estén al día. Y la clase que viene, el otro miércoles, van a tener clase de consulta. Lo que tengan duda, estén al horario y vamos a sacar las dudas. Yo ahora voy a exponerle algunas cositas que me han estado consultando y no sé de cuál de los grupos, incluso una de las consultas era de un chico que quiere rendir el próximo turno y que se ve que ya lo había rendido y le había quedado duda en un tema que estuve ahí poniendo los anotes. Vamos a ver eso. Y luego ténganse los datos del laboratorio último para que revisemos todos los cálculos, porque después no nos quedó tiempo y quedó todo medio confuso. Ya no nos quedó tiempo para... Hoy terminamos eso. ¿Está claro? Entonces, hoy terminamos con todo lo que es propiedades coligativas aplicadas en soluciones diluidas. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a empezar con esto. Bueno, de las dudas que me han consultado, por eso las quiero retocar, porque veo que son preguntitas muy cortitas, medias onzas por ahí para algunos, pero que lo suele trabar en los exámenes. Ustedes ya vieron todo lo que es soluciones con el profe, y dentro de soluciones se vieron las distintas formas de preparar soluciones, que ya lo vieron conmigo, hicimos práctico. Vimos los cálculos de cómo teníamos que hacer para poder pesar y preparar exactamente una solución de concentración conocida, las distintas maneras de expresar, que en ese práctico habíamos visto molaridad, normalidad y porcentaje más en volumen. Después, complementando bien con la teoría, vieron qué es la solubilidad de las soluciones. Cuando hablamos de solubilidad de las soluciones, ¿qué es lo que entienden? ¿A qué me refiero? A ver, vayan ¿Qué tan diciendo. soluble es? ¿Qué tan soluble es, no? La solubilidad o cuán soluble es, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan soluble es? Por ejemplo, la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente. Por ejemplo, el agua. Ahí andan. Bien, o sea, ¿cuánto se puede disolver en cierta cantidad de solvente? Teniendo en cuenta qué tipo de solvente, qué temperatura está, la presión, especialmente si es gas. Es decir, ¿qué relación tengo entre el soluto que puedo disolver en una cierta cantidad de solvente? Entonces, viendo eso, una de las tips que les agrego es que lo más común, lo más general para expresar
la solubilidad de una solución es en gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Esa es de las maneras más comunes de expresar la solubilidad de las soluciones. O sea, ¿cuánto puedo disolver? Por ejemplo, lo que hicimos nosotros, ¿cuánto se puede disolver de cloruro de sodio en, por ejemplo, 100 gramos de agua? Y así sucesivamente, que yo les iba diciendo, saquen la solubilidad, busquen la solubilidad. ¿Damos? Bueno, como normalmente es masa sobre masa, que es lo que decíamos y que lo vimos de otra forma, como porcentaje masa en masa. Es la manera más común de expresar la solubilidad de una sustancia. Bueno, cuando yo veo solubilidad, me tengo que manejar, que algo ya fuimos haciendo en los laboratorios, con los distintos parámetros que están afectando a la solubilidad de mi solución. O de qué manera yo lo puedo acelerar al proceso. En general podemos decir que afectan, ya sea aumentando la solubilidad, retrasando la solubilidad o aumentando la velocidad de la solubilidad de esa, distintos parámetros. Entre ellos, la naturaleza del soluto o del solvente, el tamaño de las partículas, la temperatura, la presión, es decir, fuimos manejando distintos parámetros. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no todo afecta en el sentido de aumentar la solubilidad. Por ejemplo, decimos naturaleza del soluto y del solvente. En química tenemos una frase que nos redondea bastante y nos simplifica mucho las cosas, que decimos lo semejante, acá se los puse, lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una sustancia polar, el cloruro de sodio que tanto lo hemos manejado, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Polar o apolar? Polar. 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 ¿Por qué? Porque es una sustancia iónica. Cuando yo la disuelvo en agua, se ioniza, cloruro por un lado, el catión sodio por otro, se polarizan, se rodean de moléculas de agua, el cloruro, especialmente rodeándolo al cada cloruro, los hidrógenos de la molécula de agua, el catión sodio, que es positivo, se rodea de moléculas de agua, especialmente dispuestos los oxígenos, que tienen mayor carga negativa, alrededor de la positiva, que es el catión. Es decir, hemos visto con ejemplitos que son sustancias polares. Por lo tanto, yo fácilmente puedo deducir que el cloruro de sodio, que es una sustancia polar, se disuelve fácilmente en el agua, que es otra sustancia que me significa densidades positivas y negativas, porque si bien habían visto de que el agua es una molécula que forma enlaces covalentes entre el oxígeno y los hidrógenos, ¿qué grados los separan? Alrededor de 105 o 104,5, depende si hilamos más fino o no, el ángulo de separación de los dos hidrógenos. Pero esto a su vez me significa que es una molécula covalente, pero que tiene cierta densidad de carga mayormente negativas sobre el oxígeno, porque después que hace las uniones le quedan pares de electrones. Entonces eso me significa también que colabora a la densidad negativa. Y por otro lado, los hidrógenos decimos que tienen una mayor densidad de carga positiva, porque el único electrón que está rondando alrededor del hidrógeno se va más cerca del oxígeno, porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo que tiende a atraer todos los electrones que puede hacia su núcleo. Tiene mayor capacidad de atraer electrones. Entonces, el único electrón que tiene el hidrógeno está más cerquita del oxígeno.
Entonces, en este átomo hidrógeno, si yo veo el total del átomo, me voy a dar con que tiene su carga positiva del núcleo como más significativa porque la negativa está más cerca del otro, para que lo vean esquemáticamente. Y así, cada vez que yo veo hidrógenos en la molécula del agua, hay mayor densidad de carga positiva por ese motivo. Por lo tanto... Profe, Sí. Diga. siempre entre el oxígeno y el hidrógeno se presentan enlaces covalentes siempre. Por Sí. ejemplo, en un ácido. Ah, no, estoy hablando del agua. Sí, sí, sí. No, el Pero en un ácido ácido no. El son ácido iones depende iónicas, si es ¿no? fuerte, si es débil. Ya pasamos Sí, ahí entonces. de 10 de 10. Tenemos el caso del agua, estoy hablando. Que cuando vean pH, ya van a llegar con el profe a ver pH, que van a ver. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos el cálculo de pH, midiéndolo con el pHímetro, con la cintita reactiva. Veíamos qué sustancias son ácidas, cuáles eran alcalinas, porque nos viraba el color. O sea, ¿qué les indica el pH? El grado de acidez de ¿Qué una tan sustancia. ácido es? Perfecto. Cuando vean pH con el profe, con los cálculos, ahí terminan de cerrar. Pero sepan por lo pronto que es justamente, uno habla de pH, estamos hablando potencial de hidrógeno. Esa es la abreviatura. Y siempre la P minúscula, la H mayúscula. Eso quiere decir pH, potencial de hidrógeno. Pero me está indicando qué cantidad de protones tiene el medio. Si es hasta 7, son sustancias ácidas, que cuanto más hidrógenos estén liberados al medio, más ácida es la sustancia. Si yo estoy El en agua es neutra, tengo entendido. el agua, claro, el agua decimos que tiene un pH aproximadamente 7. No es ni ácido ni básico, porque este hidrógeno le cuesta mucho soltarlo a la molécula de agua. Se va a liberar un hidrógeno de cada vez que yo ponga 1 por 10 a la 14 moléculas de agua. Fíjense, un 1 con 14 cero, una logra romper el enlace y liberar un hidrógeno. Prácticamente nada. Por lo tanto, decimos que las moléculas de agua son neutras, no forman enlaces iónicos, sino enlaces covalentes, pero por otro lado generan una densidad de carga negativa alrededor de los oxígenos, positiva alrededor de los hidrógenos, y que esa diferencia de densidad de carga es lo que lleva a que puedan presentarse las uniones puente hidrógeno. Es decir, con otra molécula de agua, por ejemplo, que pueda tener yo acá tengo otra molécula de agua que acá también es densidad negativa, va a generarse un puente hidrógeno que es una unión ya no fuerte como esta covalente, ya es una unión entre moléculas, entre una molécula y otra. Entonces yo digo una unión intermolecular, no digo interatómicas. Si fuera interatómica es entre este átomo y este otro. Como no estoy diciendo interatómica, yo digo intermolecular, es entre esta molécula y otra molécula. A su vez este puede estar formando puente hidrógeno con otra molécula de agua. Acá tengo otra molécula de agua, densidad negativa, densidad positiva, me forma otro puente hidrógeno. Y eso es lo que favorece que se vayan uniendo todas las moléculas y me formen grandes cantidades de moléculas y me formen la sustancia agua. ¿Estamos? Acuérdense siempre que este ángulo, ya que estamos, repasamos otra cosita, este ángulo es en el agua líquida. ¿Y qué pasa en el agua sólida? ¿Qué pasa en el hielo? A ver quién se acuerda. ¿Cómo, profe? No lo escucho muy bien. Este ángulo de 104,5 grados o 105, según los autores redondean, se forma en el, o sea, esto por espectrometría o
por infrarrojo, se puede determinar el ángulo que forman los átomos en la molécula de agua. Incluso se determina la distancia que hay entre un átomo de oxígeno y el de hidrógeno. Este bracito se lo determina por medio de esas técnicas muy sofisticadas. Pero se determina este ángulo de 104,5 grados que forman los átomos dentro de la molécula de agua, ¿cómo es cuando yo veo el agua en su estado sólido, en el hielo? Más grande, aumenta. Ahí está. Y ese es el motivo. Acuérdense que la densidad del agua es masa sobre volumen. Si yo agarro la misma cantidad de masa, la congelo, me estás diciendo es más grande. ¿Por qué? Porque la densidad del hielo va a ser menor. La densidad, pongamos hielo, es menor que la densidad del agua. Del agua líquida me refiero, ¿no? Y eso de que forme el hielo menor densidad que el agua es lo que favorece que el hielo flote sobre el agua. ¿Por qué? Porque si yo agarro la misma masa, pero en el hielo este ángulo se abre, me forma un ángulo mayor, yo ya no veo esta forma de unirse de las distintas moléculas de hielo, de agua, perdón. Lo que ocurre es que se forma como un hexágono. Como un hexágono se ordenan las moléculas, pero se están abriendo, este ángulo se abre. Se abre, al abrirse, ocupa más espacio, se reordena con esta otra estructura, entonces la misma masa, al ocupar mayor volumen, porque se van abriendo todos los ángulos, esta relación se hace menor. Al ser la densidad del hielo menor que la del agua líquida, es lo que lleva a que el hielo flote en el agua líquida. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, todas esas cosas las tienen que tener en cuenta y yo en la última clase les dije, ¿pero será así con todos los líquidos que se congelan? No. No, esta es una excepción. Así que tengan cuidado con eso. Y lo que teníamos que hacer en el práctico, y que, bueno, no nos daba tanto las condiciones, no tenía yo tantos tubos, era que teníamos que poner el agua, congelarlo y ver cómo la presión que hace el agua, porque al abrir los ángulos se agranda todo, me rompía el tubo. Pero varios dijeron que sí, no sé quién dijo que se le rompió una vez una botella de soda o de agua, no sé qué. Yo, profe. Bueno, como que lo han probado ya en la misma casa, que si yo pongo algo con agua, por lo menos que tenga agua en su interior, y lo congelo y no le doy el espacio suficiente, al abrirse esas moléculas, la presión que hace puede romper los envases. Ahí vieron, en la práctica ocurre por este hecho de que se abre el ángulo de unión y ocupa más espacio. Por lo tanto, la densidad es menor y al ser la densidad menor, me ocupa más espacio. ¿Estamos? Acuérdense siempre esto, densidad es masa sobre espacio. Bueno, es un poco aclarando algunas cositas que han quedado con dudas. Vamos a seguir. Estábamos viendo entonces que decíamos lo semejante disuelve a lo semejante. Así como vimos que una sustancia iónica como el cloruro de sodio puede disolverse en el agua porque forma estructuras bipolares con polaridad positiva y negativa. Entonces, si yo tengo algo oleoso,
¿qué voy a elegir para disolver? No voy a elegir el agua. Yo voy a elegir algo aceitoso, algo apolar. Si tengo una sustancia que no tiene polaridad y yo la tengo que disolver, voy a tratar de buscar algo que no tenga polaridad para que se disuelva. ¿Estamos? Entonces, como ven, la naturaleza del soluto y del solvente es muy importante conocerlo antes de que yo pretenda solubilizar algo. Estamos hablando de situaciones que me afectan, esto para mí es solubilidad, para abreviar, que me está afectando la solubilidad de las soluciones. Otro de los parámetros que puse acá, el tamaño de las partículas, que también lo hicimos en forma práctica, porque habíamos visto que el sulfato cúprico, que tenía sal gruesita, para mejorar la solubilidad, la pulverizamos, ¿se acuerdan con el morterito? ¿Qué logramos allí? Minimizar las partículas que me llevan a dos situaciones. Por un lado, a aumentar la superficie de contacto, más rápidamente logro que contacte con el solvente y se introduzca en el solvente, por lo tanto gano en velocidad. Pero por otro lado, también en muchas de las reacciones logro, minimizando las partículas, aumentar la solubilidad. Pero eso va a depender de qué tipo de sustancias tenga. Cuanto más minimizadas, entonces, no solamente que aumento la solubilidad, sino aumento especialmente la velocidad de solubilidad. Después la temperatura. Con la temperatura es otro de los parámetros que me llevan. Ahí sí, aumento la cantidad que logro solubilizar, o sea, aumento la solubilidad, y además, dependiendo si es una reacción endotérmica o exotérmica, voy a lograr aumentar la velocidad. Fíjense que digo, la temperatura logro aumentar el grado de solubilidad y la rapidez. Pero eso también va a depender de qué tipo de soluto tengo. Si yo estoy en presencia de una sustancia sólida, y por otro lado va a depender, si esa sustancia sólida cuando forma la solución es una reacción endotérmica o exotérmica. Tengo que entrar a hilvanar ya todo. Habíamos aclarado, una reacción es endotérmica cuando absorbe o elimina temperatura, por ejemplo. Cuando absorbe. Absorbe. Ahí está, endo hacia adentro. Cuando toma energía calórica, en nuestro caso, por ejemplo, la temperatura, cuando toma y mejora la reacción, cuando no solamente que se agiliza, sino que logra aumentar la cantidad de sustancia que logra solubilizar, estamos en presencia de una sustancia que produce una reacción endotérmica. Entonces, en ese caso, sí, yo estoy mejorando el rendimiento si yo aumento la temperatura. Bien, pero ¿qué pasa si es un gas? Y yo le quiero aumentar la temperatura. Ojo, estoy hablando si el soluto es un gas. Si yo quiero disolver el gas dióxido de carbono en agua para hacer soda, yo, si lo hago con un agua caliente y por otro lado pruebo y lo hago con agua fría. Ahí tengo dos temperaturas diferentes. Profe, en ese caso, bueno, yo noto que cuando se hace, por ejemplo, cuando el agua está caliente en una soda, por así decirlo, no es lo mismo porque no es como que se sienta el gas. Esto lo digo así, si más o menos va por ahí o no. Así es. Bueno, No se le es siente el lo que gusto, tenemos digamos. que hacer en los laboratorios. Hacer las prácticas y luego sacamos las conclusiones recurriendo a la teoría y a los libros.
¿Mm? Ese hecho experimental es ¿por qué? Porque si yo tengo un gas, yo voy a disminuir la solubilidad si le aumento la temperatura. ¿Por qué? Porque con la temperatura le estoy aumentando la energía a esas moléculas que se van a mover tanto, y si es un gas, tienden a irse, a evaporarse. En cambio, entonces si es un sólido, le doy temperatura al sistema, el solvente que se va calentando acepta más rápidamente el soluto que se introduzca y se arme la unión soluto-solvente. ¿Vamos? Aumento esa energía para que deje lugar a que entre el soluto. Entonces, fíjense en cómo cambia la temperatura si yo estoy hablando de un sistema sólido o si es gaseoso. Entonces, en uno gaseoso, yo le aumento la temperatura, estoy logrando bajar la solubilidad, porque las moléculas se van a escapar. Le doy la energía suficiente para que se vayan. Acuérdense en que los gases tienden a ocupar todo el volumen que pueden. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía y se van. ¿Estamos? Ahí encontraste la explicación por qué con la soda se te hace mejor con el agua fría. Claro, es porque cuando está caliente es como que es menos soluble, digamos, ¿no? Claro, ¿Verdad? porque el calor hace que se escape las moléculas de gas y no logra ingresar al líquido. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con la presión? La presión me va a influir siempre y cuando yo esté hablando de gases. Cuando estoy hablando de sólidos y de líquidos, prácticamente no influye. Tiene que ser algo muy, muy exagerado para que yo vea que esté influyendo la presión en mi sistema. Estoy hablando en caso de que yo quiero solubilizar algo, ¿verdad? Estamos hablando de la solubilidad de las sustancias. Entonces, cuando la presión está influyendo es cuando tengo los gases. Fíjese, por eso le puse acá, muy pobre, sobre, bueno, yo abrevio mucho el sobre, la S y una rayita arriba. La presión es muy pobre sobre los sólidos y los líquidos, lo que puede influir. Pero ojo sobre los gases, es alta sobre los gases. Si yo, cuando querés hacer la soda, la mando al gas con mucha presión, y voy a lograr solubilizar más fácil en el líquido. O sea que si yo aumento la presión, mejoro la solubilidad. ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, aumenta en los gases el cambio de presión. El aumento de presión me va a aumentar, o sea, acá el aumento estoy diciendo que sí influye, que aumenta la incidencia de la presión en un gas. Bien. Resumiendo un poco y que no se les vuelva a hacer lío, es una cosa es decir que afectan la solubilidad, todo esto, pero ¿cómo lo afectan? Hay algunos parámetros que afectan solamente la velocidad, no aumentan la solubilidad. La solubilidad es la misma, pero lo hace más rápido. Como la agitación, por ejemplo. Nosotros agitábamos para que se disuelva más rápido, pero no para que aumente la solubilidad. El tamaño especialmente de las partículas, por lo general, me aumenta la velocidad. Cuando yo minimizo el tamaño, más rápido logro contactar el soluto con el solvente. ¿Estamos? Bueno, en todo caso, después se fijan bien, el profe les debe haber dado este cuadrito, que lo hice así rápidamente, de la solubilidad con respecto a la temperatura. Acá está lo menor y voy a más, menos a más. Si yo hago un gráfico así y estoy hablando de gases, yo arranco con una velocidad acá alta a esta temperatura, y si empiezo a aumentar la temperatura, fíjense en lo que hace la curva de gases. Disminuye. Cuanto más temperatura, menos la solubilidad de gases
hasta que, bueno, se llega a ser constante. Con las sales, que estoy hablando de sólidos, no volátiles, es al revés. Si yo tengo a esta temperatura, a una baja temperatura, esta solubilidad, en la medida que voy aumentando temperatura, voy aumentando la solubilidad. Y eso va a variar, depende de la sustancia que se trate. Cada sal tiene su curva propia. Si yo hago una curva del cloruro de sodio, será distinta la del sulfato cúprico, será distinto la del fosfato, etcétera, etcétera. Pero por lo general hablamos de este tipo de curvas. Bueno, hasta acá era aclarar un poco el tema de solubilidades. ¿Queda alguna duda? Ninguna por mi parte, profe. Vamos a... acá está el de propiedades coligativas, que en base a lo que habíamos hecho, ¿qué es lo que teníamos que observar? Primero, el ascenso ebulloscópico, o sea, cómo aumentaba la temperatura de ebullición si yo comparaba un soluto no volátil agregado al solvente, forma una solución. Y yo comparo qué temperatura de ebullición me producía esa solución con respecto a la temperatura de ebullición del mismo solvente, pero puro. Nosotros habíamos usado agua como solvente puro y luego cloruro de sodio disuelto en agua como solución. A ver, agarren los datos que tienen para que me pasen los valores. No sé qué temperaturas de ebullición tuvimos. 100 les daba, creo que el agua pura. Traten de buscar los datos, chicos. Sí, profe, 100 agua pura. Bueno, Sí, profe. es el que tengo acá. O sea que más o menos, si estamos a una atmósfera de presión, tendríamos 100 grados centígrados. ¿Qué pasó cuando le pusimos la sal? Deme qué cantidad de sal usamos. Cuando se le agrega la sal, se aumenta la temperatura de ebullición y disminuye la temperatura de congelamiento. Así que 25 gramos, profe. Agregamos 25 gramos. Sí. Nosotros agregamos 25 gramos del cloruro de sodio. ¿Cuánto de agua era? 100. ¿Con ustedes era 100 100? mililitros de solución. Dice. 100 de agua. 100 mililitros de agua, que la densidad del agua es considerada 1, entonces podemos decir que 100 mililitros de agua es lo mismo que 100 gramos de agua. Entonces, Profe, también decíamos que, o sea, teníamos la solución al 25% de sal. bueno, porque lo que pasa es que ya ahí había hecho unos redondeos. Entonces el 100 no era del agua pura, era de la solución. Claro. Yo tengo anotado como que era de la solución, no de agua solo. Bueno, si esto es de solución, yo tengo que sacar los gramos de agua. Si 100 es la solución, el agua, que es el solvente puro, será 75 gramos del solvente. ¿Estamos? Acuérdense que la solución está formada por el soluto con el solvente. El total me forma la solución. Bueno, ¿y qué temperatura les dio cuando hicimos la temperatura de ebullición? Llegó a los 116 grados. Eso Ya es lo habían, que tenía. ya 116. habían pasado 8 minutos más o menos desde el inicio. Cuando Ajá. empezó a hervir. Bueno, los minutos eso lo van a ver después con la curva, pero yo quiero ver a qué temperatura subió y que quedó más o menos estable. Ah, 116. 116, ¿tanto logramos con ustedes? Sí, Sí, Ajá. profe. íbamos cronometrando cada 30 segundos. Y ya desde el minuto 6 quedó estancada ahí.
Bueno, entonces, nosotros habíamos visto este ascenso, entonces la curva de la solución es esta. ¿Mm? A la misma presión, esta es la curva del solvente puro, y acá tengo el punto de la solución. Entonces, esta otra es de la solución. Y fíjense, yo para tener los datos, voy a tener los datos acá y luego voy a borrar para que sigamos haciendo los cálculos. Entonces, temperatura de ebullición del solvente puro, cuando es que estoy hablando del solvente puro, se suele poner el cerito ese arriba, ¿m? Como supraíndice, el 0. De ebullición del agua igual a 100 grados centígrados. La temperatura de ebullición de la solución, 116. Bueno, la temperatura de congelamiento. ¿A cuánto congelo el agua pura? Fíjense. Bueno, voy a borrar esto porque esto era de otro ejemplo, pero vayan fijándose así me editan los datos. Yo me mandé de moco de, no, o sea, anotar solución 1 y solución 2 y no poner el distintivo de cuál era la solución pura y cuál era la solución con sal. Pero decime temperaturas o datos para que podamos... Bueno, a los menos 14 grados, ahí está, la solución con agua sola nomás, se congeló a los 14 grados. Acá tengo la anotación. Y después la solución con sal, se congeló mucho más rápido. Y Pero también llegó a los esto, 14 a grados. menos 14 grados llegó. Sí, a menos 14 grados también. Yo creo que ahí, ¿se acuerdan que habíamos hecho una escala de proyección en el termómetro? Porque no teníamos tanta graduación. Entonces lo habíamos proyectado, pero me parece que ahí estuvo también el error, porque yo vi una rayita, a ver si lo tengo acá, ahora les voy a mostrar, que no era una graduación de la temperatura. ¿Dónde lo habré dejado? Bueno, yo acá tengo el 0, pero después vi una rayita acá abajo que lo había tomado como 10 y no, después lo medí exactamente y no es que dé 10 ahí, daba más y ahí fue el error mío. Esta rayita que termina acá es una rayita del termómetro, pero eso me indica lo máximo a donde puede bajar el mercurio. Y no es que sea 10, porque como estábamos en medio del hielo, no lo podía leer bien, después me fijé. Así que esta no es 10. Por lo tanto, son prácticamente 5 grados menos, porque yo lo tomé como 10 y no es lo que les dio. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer los cálculos y vamos a comparar. Por Eso es simple teoría, la solución con sal que tiene más soluto justamente debería tener menor temperatura de congelamiento. Sí, y lo tiene. Por eso que quiero que me vean qué temperatura de solvente puro les dio la congelación del agua pura. Busquen y denme a qué temperatura. -1, creo, profe, que nos había dado. Sí, me suena que sí. -1. -1 grado. -1 grado centígrado fue la temperatura de congelamiento del agua, o sea, del solvente. Esta es la que tenemos duda. Ya vamos a ver. Bueno, empecemos con este entonces. Y ahí tienen anotado cuántos gramos de sal le agregamos.
Y eran 10 Sí. mililitros. Eran 10 mililitros de agua con 2 gramos de sal. Yo creo que habíamos puesto los 2 gramos y de ahí enlazamos a 10, profe. ¿Enlazamos a 10 o era 10 de agua? Me parece que era 10 de agua. Yo tengo acá como que enlazamos a 10 por eso, pero no me Ajá. acuerdo la verdad. Bueno, Ah, que sí, es como lo que dice ¿quién Joaquín, más lo porque tiene el dato? A ver, chicos, fíjense en los demás, porque si no estamos todos suponiendo. A ver quién más anotó algo. Fíjense, por favor, y me pasan datos. A ver. Lo podemos hacer de las dos formas, pero quiero que me digan exactamente lo que hicimos. Yo lo que tengo anotado es eso, que 2 gramos de sal en 10 mililitros solución final. Y también tengo eso de enlazamos. yo tengo Enlazamos. anotado como 2 gramos de sal en 10 mililitros de agua, ¿no? Ajá. De todas maneras, muy poco puede haber aumentado. ¿Eh? Supongamos que el problema sea que hemos medido 10 de agua, ya que lo tengo puesto. La densidad del agua decimos que es ¿un qué? Gramos por mililitros. Eso lo sacamos de las tablas, ¿no? Y tenemos 2 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué nos dicen la fórmula que vimos en propiedades coligativas? Que la variación de la temperatura de congelamiento es igual a la constante crioscópica por la molalidad. La variación de la temperatura es esta diferencia, lo que tenemos acá. Tenemos menos 1 grado centígrado menos la temperatura de congelamiento de la solución. Esta es que la vamos a dejar como incógnita. Igual a la constante crioscópica. ¿Cuánto habíamos dicho que la constante crioscópica? 1.86. Que también lo saca, eso está tabulado. Son las constantes que las pueden encontrar en cualquier libro. 1,86 por la molalidad. La molalidad, ¿a qué es igual? La molalidad dijimos que es igual al número de moles del soluto por kilogramos de solvente. Y nosotros tenemos que hacer este cálculo. Moles del soluto. Teníamos 2 gramos de sal. Y el peso molecular del cloruro de sodio, el MR, es 58,5. ¿Por qué? Porque tengo 23 y 35,5 del cloro. En total 58,5 gramos. Entonces, para esto, convertirlo en número de moles, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo esta masa, que es la que puse. ¿Cómo sé yo cuántos gramos? Se divide 2 en 58,5. 0,034. A ver si todos más o menos entendieron lo que hicimos acá. Es una regla de 3 simple. ¿Cómo lo sé yo? Porque el MR lo sé viendo la fórmula. Un mol tiene 58,5 gramos. Entonces, si un mol pesa 58,5 gramos, 2 gramos son X moles. Vamos, que yo les decía, esa regla de 3 es siempre la formulita esa que les super da, número de moles es igual a M de masa, ojo, no de molalidad, sobre el MR. Si yo tengo la masa y quiero buscar el número de moles, estoy dividiendo la masa dividido en el peso molecular. Bueno, acá yo ya tengo entonces los moles.
tengo este dato de acá arriba. Dividido en la constante. La constante del solvente, no, ¿qué estoy poniendo? Kilogramos de solvente, perdón, me confundí con él. Kilogramos de solvente. Bueno, el solvente dijimos 10 mililitros. El solvente, si la densidad es 1 gramo por mililitro, nos está diciendo entonces que decir acá mililitros o gramos es exactamente lo mismo. Si yo digo 1 gramo tiene 1 mililitro, 10 gramos tendrá 10 mililitros. Es exactamente lo mismo. Entonces, por la densidad, yo saco que estos 10 mililitros es lo mismo que decir 10 gramos de agua. ¿Hasta ahí me siguen? La densidad me lleva a decir gramos por mililitro. 1 gramo tiene 1 mililitro. 10 gramos serán 10 mililitros. Entonces, pero acá yo tengo que poner en kilogramos, no en gramos. 10 dividido en 1000, para pasarlo a kilogramos, voy a tener 0,01. O sea que esto yo lo paso a kilogramos, lo multiplico por mi factor de corrección, donde yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces yo esto simplifico acá, simplifico un cerito y me queda 1 dividido en 100, que es lo que puse en el denominador. 0,01 kilogramos. Acá mol. ¿Estamos? Divídanme en esto. Sería como multiplicarlo por 100. 3,4. Bueno, esa es la molaridad. Entonces, acá yo ya tengo, para despejar mi incógnita, que va a ser esta, acá tengo menos 1 menos la incógnita igual a 1,86 por la molaridad que ya tengo, que es 3,4. Entonces, esto es igual a 1,86 por 3,4. Y ahora tengo que despejar acá. Fíjense que habíamos dicho que la solución tiene menos 0, más baja que la del solvente puro. Entonces, si acá es una resta, yo voy a tener menos, por ejemplo, si decían 14, bueno, menos 14, esto se convierte en positivo. 14 menos 1, acá quedaría 13. ¿Y acá cuánto les da? 1,86 por 3,4. Hagan ese producto. $6,324. Pongamos 6,3. Yo les decía recién que el termómetro este, que yo me confundí, que la rayita ahí, a donde tengo la punta de la uña, sería 5, porque ahí está el 0. Acá tengo el 5. Y a mí me daba antes de llegar a esta línea. Por ahí estábamos. Yo creí que esta línea me estaba marcando el 5. No sé, me había confundido con esta línea que me salió acá y creía que era una de esas marcas. Así que, conclusión, el error estuvo en la lectura, pero fíjense que 6,3 grados negativo es lo que me tendría que haber dado este resultado. Que ahí por la escala son 5 grados la diferencia fácil. Bueno, si yo tengo que despejar esto, lo despejo
y de ahí me va a fijarse, a ver, vamos a hacerlo todo para que no tengan duda. Si yo multiplico todo por -1, o si no, despejen pasando esto para el otro lado, a ver cómo quieren hacerlo. No sé cómo están acostumbrados a trabajar. Menos acá, a ver que no quiero borrar todo. Vamos a borrar allí. Bueno, vamos a seguir con esta operación, ¿no es cierto? Esta es la que continúa acá. -1, y acá les decía, me queda menos la incógnita. Pero para trabajar más cómodo, yo voy a multiplicar toda la ecuación por -1. Entonces acá tengo 1 más la incógnita mía, que es la temperatura de congelamiento de la solución, va a ser igual a -6,3. ¿Está bien? No sé ni lo que hice. Si yo despejo mi incógnita, va a ser igual a -6,3 menos 1. Menos 7,3. ¿Está bien? Fíjense de ustedes si es que está bien lo que yo hice. Con esto me está diciendo que la temperatura tendría que haber sido -7,3. De todas maneras, lo que sí está claro es que cuando hicimos la del agua pura, sí les daba, si ahí está el 0, por ahí nomás andaba la del agua pura, y la solución les dio más bajo. Por error de la lectura no pudimos exactamente, pero lo corroboramos con la teoría y ven que sí, efectivamente dio más baja la de la solución. ¿Hasta acá estamos? ¿Cuál era el objetivo? Si hace falta, les acerco esto para que saquen foto y seguimos con la de ebullición. Yo necesito borrar esto para hacer la otra. Profe, ¿usted cuánto había dicho que era la diferencia que estimaba más o menos de cuánto le dábamos nosotros al error? ¿Que era de 5 grados, dijo usted o no? Sí, yo después que con ustedes terminamos, lo miré bien al termómetro y me acuerdo que dije, son 5 grados menos, dije, o sea, como que me fui mucho en la escala para abajo. Entonces, suponiendo eso, sería -109, más o menos, que tenemos que haber sacado, ¿no? La diferencia, si no, -9. Claro, -9, menos por ahí, pero a ojo, chicos, fíjense que no tengo escala yo. No tengo. Sí, yo le digo porque hice el cálculo yo con ahora 0,008 de kilogramos. Ajá. Porque se acuerdan que yo le dije que enrasamos nosotros a 10. Vos lo hiciste considerando que esto era solución, no solvente. Sí. Ajá. Bien. Y eso me dio que 9 grados la diferencia. Ajá. Vale, Bueno, la temperatura al final. Claro, como estamos con las prácticas muy abochinchadas por la falta de técnicas también, pero yo quiero que les quede claro, la técnica coincide perfectamente, es más, con chicos de otro año lo hicimos y nos coincidía justo, haciendo bien, viendo bien las temperaturas, marcando bien. Yo en esa oportunidad había logrado un termómetro, lo calibré bien con marcas que no se salían con el agua, entonces lo pudimos leer bien, pero no tengo ese termómetro ya, lo rompieron en un práctico y me quedé sin termómetro que me dé esa graduación. Así que bueno, errores de la práctica por la falta de materiales, pero en sí la metodología es esa, y coincide bastante bien. Lo que me interesa acá es que ustedes hicieron por error de la lectura,
no lo pudimos determinar exactamente, entonces lo determinamos a través de la fórmula. Pero sí lo que probamos es que la temperatura de congelamiento de la solución fue menor que la del agua pura. Es decir, habíamos logrado ese descenso crioscópico. Ahora me acuerdo, el 14 era el mínimo valor que nos daba la mezcla frigorífica. Menos 14 es lo más bajo que logramos de la mezcla frigorífica. Ese sí me acuerdo. Después la lectura de lo otro es lo que tengo dudas. ¿Qué otra cosa? Bueno, de acá si ya está, quiero borrar esto para hacer el de ebullición. Y otra cosa que les tiene que quedar claro, ¿qué es la constante esa que estamos tanto hablando? ¿Qué es la constante molal de congelamiento, la constante molal ebulloscópica, que lo habíamos visto también? Ahora vamos a practicar con la de ebullición. Borro ya esto, ¿tienen todos los datos? Para que puedan hacer el informe. Si se han copiado los datos... Sí, profe, ¿usted no puede sacar una foto a la pizarra y mandársela a Seba después? Antes de borrar. Ahí se ve mejor, no sé. Bueno, a ver ya, porque lo que no hago ya, después ya no puedo. A ver. Espero que entiendan nada más. Bueno, así puedo borrar y pasamos a hacer la molar ebulloscópica. Vaya pensando, ¿qué quiere decir esa constante? La constante molar ebulloscópica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está indicando? Me está indicando el ascenso, porque es constante ebulloscópica. Acuérdense que la temperatura de ebullición asciende cuando yo comparo la de una solución con respecto a la del solvente puro. Y la constante ebulloscópica molar de ascenso ebulloscópico nos está indicando los grados que aumenta la temperatura del disolvente, en nuestro caso agua, cuando a 1 kilo del disolvente se le agrega 1 mol del soluto. Y no estoy diciendo de qué sustancia de soluto, 1 mol. Acuérdense que estamos con estos parámetros que estamos analizando, que son que dependen directamente de la cantidad de soluto, del número de moles o de la cantidad de soluto, y no de qué tipo de soluto es, siempre y cuando sea volátil, y estamos hablando de soluciones diluidas. Bueno. Vamos a ver entonces qué es lo que hicimos con el de ebullición. Decimos que la variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante ebulloscópica, que depende del solvente. Las tablas son hechas para cada solvente, cuánto aumenta la temperatura por cada 1 de molalidad o por cada 1 mol de soluto por kilo de solvente, que es lo mismo que molar, que 1 molar. Entonces, por la molalidad. Esa constante ebulloscópica del agua es 0,512. ¿Lo habían sacado ustedes como 0,512? A veces lo redondean a 0,52. No me acuerdo qué valor usamos nosotros. A veces hay cambios ahí según, bueno, según los autores, afinan para un lado, afinan para otro. No sé con qué valor teníamos nosotros acá. Yo creo que 0,52, profe. Bueno, pongamos eso. Bien, esa variación ebulloscópica, variaciones, ¿qué nos está diciendo?
cuánto aumentó, porque estoy en ebullioscópico. Cuando veíamos crioscópico decíamos cuánto disminuyó. Acá, ¿cuánto aumentó? Cuando yo veo que la temperatura de ebullición de la solución fue mayor que la del solvente puro. Esa variación es la que vamos a ver cuánto nos dio a nosotros y lo vamos a hacer acá cualitativamente y comparamos. Entonces, esta variación de la temperatura va a ser igual a 0,52 por la molaridad. A ver, voy a poner acá. Por la molaridad. Y la molaridad es, dijimos, número de moles del soluto por kilogramos de solvente. ¿Cuánto teníamos de soluto? 25 gramos. Para sacar el número de moles del soluto, decimos de vuelta 25 gramos dividido en 58,5. Saquen el número de moles. Es decir, masa sobre peso molecular. ¿Cuánto les da eso? Dividan 25 en 58,5. 0,427. Esos son los números de moles del soluto. Bien. Dividido en los kilogramos de solvente que tengo. Teníamos 100 de solución y dijimos 75 de solvente. 75 el solvente es agua. Entonces, si yo lo divido en 1000 para pasarlo a kilogramos, estoy diciendo, esto era, sí, 75, 0,075 en kilogramos. Entonces, hagan esta operación o dividan primero para que saquen la molaridad, así les queda más datos. Sería 0,427 dividido en 0,075. Así, ahí vamos. Y ahora entonces eso por la constante molar 2,96. Podemos decir que esa variación de temperatura ebullioscópica dio aproximadamente 3 grados centígrados. Fíjense que esto de 1,16 es muchísimo. Algo pasó. No sé qué pasó. Lo tienen todos como 1,16. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, profe. O el termómetro que teníamos, que es este, nos da para más. Nos da cualquier cosa. Error de instrumento, pero ahora lo que sí queda claro es que les dio más, les dio un aumento, un ascenso ebullioscópico, que debería haber sido alrededor de 3 y no de 16. Una barbaridad. Ese es el error que les digo que tuvimos. No sé, para mí el termómetro, porque son termómetros que no son muy exactos, ¿no? El tema del termómetro es todo un tema. No sé si tengo el otro. No lo tengo acá el otro. Creo que con usted hicimos con el otro, el de ebullición, con el que tenía el tapón rosado. Bueno, ahí tienen los datos correctos. Ustedes vean lo que hicimos, informen los errores probables, qué puede haber ocurrido que no nos dio según la teoría,
pero lo hicimos en forma práctica y vieron en forma teórica lo que tendría que haber ocurrido. ¿Hasta ahí estamos? Profe, ¿con electrónica le dio bien los resultados? Me dio mejor. Sí, no me acuerdo los valores que vimos con ellos, pero sí. Sí, pero yo ahí ya tomé otro termómetro. Entonces Ahí. lo podemos ver de ahí nosotros también para hacer el Véanlo, informe. pero no recuerdo bien, porque también ese práctico nos es el tiempo muy a las corridas, entonces no hay tiempo de verificar mucho. Pero fíjense si quieren ahí, pero ustedes tienen que informar lo que nos dio en esta clase, ¿no? No hay problema. Si quieren hacerlo con los datos electrónicos, si le entienden, no hay problema. Yo, para completar un poco acá, quiero que cerremos lo de propiedades coligativas con otro ejemplo, para que manejen más esta fórmula. Así cuando vayan a ver la guía les queda más fácil. Un ejemplito que voy a poner. Supongamos que tenemos un ejercicio, que yo les iba a dar esto para que lo hagan en la casa después que vean con la profe, pero se los doy ahora para que ejercitemos esto que hicimos. Supongamos que tenemos 15 gramos de alcohol etílico. Alcohol etílico. Que la fórmula del alcohol etílico ya lo van a ver. Ah, bueno, esto de acá era... ¿Quieren que les saque la foto esa también? Lo de los datos de arriba, por las dudas. Antes de que... Antes de que borremos la pizarra, porque así borro la pizarra con lo otro. Arroyo. Ah, lo estoy mandando a Arroyo, ¿no? Sepan. Creo que lo mande. Bueno. Porque así borramos un poquito lo anterior. Vamos a empezar de cero. Tengo 15 gramos de alcohol etílico y la fórmula del alcohol etílico. El alcohol etílico es el que llamamos alcohol puro, el alcohol medicinal. Tienen 2 carbonos con 5 hidrógenos y un oxidrilo. Ya van a ver cuando vean química orgánica, la fórmula esta es de orgánica. Si la fórmula la desarrollamos, son 2 carbonos, acá tiene 2 hidrógenos cada uno, acá está unido a un oxidrilo. Los oxidrilos en química orgánica es el que caracteriza a los alcoholes. Así como en química inorgánica es a las bases, a los hidróxidos, en química orgánica me está indicando que es un alcohol. Y acá tengo otro hidrógeno. O sea, 2 carbonos, acuérdense que cada carbono se une, tiene 4 manitos. Se une con 4 enlaces. Tiene un enlace al oxidrilo, 2 a estos 2 hidrógenos y un tercero para unirse con el otro carbono. Y lo mismo. Un carbono se une con el otro carbono, un hidrógeno y acá 2 hidrógenos más. Ahí tienen los 4 enlaces. Entonces, 15 gramos de alcohol etílico que se disuelven en 750 gramos de ácido fórmico. El ácido fórmico es el ácido de las hormigas. Vieron que pican las hormigas y largan ese ácido, es el ácido fórmico. Y yo soy alérgico a eso. Yo soy alérgico a eso, a las picaduras de las hormigas. Sí. Ajá. Me inflamo, pero demasiado cuando me pica mucho. Ajá. Bueno, porque larga ese ácido.
es con un solo carbónico, el ácido fórmico. La temperatura de congelamiento crioscópica de la solución, temperatura de congelamiento de la solución, y les pongo la temperatura de congelamiento del solvente puro. ¿Cuál calculan ustedes que es el solvente y cuál es el soluto? El alcohol etílico, el soluto, y el ácido fórmico, el solvente. Claro, el que está en mayor cantidad, el solvente. Este es 8,4 grados centígrados y este 7,2 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la constante crioscópica? ¿Cuál es la Kc? ¿De quién va a ser la constante crioscópica? Del solvente, del ácido fórmico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplico de vuelta la formulita, la variación de la temperatura de congelamiento es igual a la constante crioscópica por la molalidad. La variación lo tengo porque me dan las dos temperaturas. Acuérdense que siempre esta variación tiene que darme positivo. Entonces el mayor es primero. El mayor en el caso de congelamiento es el solvente puro, porque cuando yo armo la solución baja más la temperatura, es más negativo. Entonces, en cambio, en la ebullición es al revés. Cuando yo le agregué la sal, subió más la temperatura. Entonces, ¿cuál es el mayor? La de la solución. Acá, el mayor es la del solvente puro. Entonces tenemos 8,4 grados menos los 7,2 de la solución. Va a ser igual a Kc, que es lo que tengo que averiguar, por la molalidad. La molalidad, ¿qué dijimos que es? El número de moles del soluto por kilo de solvente. El soluto, entonces, dijimos el alcohol etílico. Ahí, ¿cómo saco los moles? Primero tengo que sacar el peso molecular. Estos son 15 gramos de alcohol etílico. El peso molecular, me están dando la fórmula. Entonces saque 12 por 2, 24, más 5 de cada uno de los hidrógenos, 29, y más 16 y más 1. O sea, 46. El MR igual a 46. Por lo tanto, tengo que buscar la molalidad. Dijimos que es el número de moles del soluto por kilogramos de solvente. Igual entonces, moles de soluto, los 15 gramos, masa sobre el peso molecular. Los 15 dividido en 46. ¿Cuánto les da? Y 15 dividido en 46. Saquen el número. 0,326. Sí. Dividido en los kilos de solvente. El solvente es los 750. Como está en gramos, lo tengo que expresar en kilogramos, lo divido en 1000. Entonces, dividido en 0,75. Por la constante que es esta es la que tengo que buscar. Vayan operando, ya esto es matemática. 1,2 grados centígrados va a ser igual a la constante por la molalidad. La molalidad, el número de moles dividido en 0,75. 0,40. Esto 0,43, ¿qué? Escuché 0,43.
Bueno, voy a redondear. Bueno, vamos a despejar la constante crioscópica y terminamos. La constante crioscópica va a ser igual a 1,2 sobre 0,435. A ver, ¿cuánto les da? 2,76. Bien. 76 y la constante, fíjense que yo estoy despejando esto, la constante. Si yo despejo esto, tengo la diferencia de temperatura dividido en la molaridad. Entonces las unidades, ¿qué van a ser? Grados centígrados de temperatura por molaridad. Ahí terminamos. ¿Se entiende? Hagamos uno de, el último, así ya los libero. El de temperatura de ebullición. Vamos a hacer otro ejercicio donde yo quiero saber la temperatura de ebullición de una solución de sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? El azúcar. Vamos a ver. La fórmula, les estoy por poner la fórmula de la sacarosa, que tiene 12 carbono, 22 hidrógenos y oxígeno, ¿cuántos eran? La mitad de esto, 11. Ahí está. Esa es la fórmula de la sacarosa. Vamos a ver que esta solución de sacarosa tiene una concentración 1,1 en molaridad. Ya les doy directamente en molaridad. 1,25 molar. Entonces, esos son los datos. Tengo me están pidiendo qué temperatura de ebullición tendrá la solución de sacarosa que tiene una concentración 1,25 molar. Bueno, ¿qué puedo hacer? De vuelta, aplico la formulita, nada más que ahora, variación de temperatura de ebullición, que va a ser igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. Por la molaridad. La molaridad la tengo, la constante, esa constante, no sé si la tengo en algún lado, a ver, me está fallando la constante. Bueno, es la constante del agua, porque es una solución acuosa. La solución acuosa, entonces, va a ser igual a la constante ebullioscópica del agua, porque es una solución acuosa, 0,52. La molaridad la tengo por 1,25. ¿Cuánto les da? $1,25 por 0,65. Sí, o 0,64. ¿Qué te da para redondear en 5? Quedó redondeado en 5. 0,65 me decís. Exacto. Bueno, ¿por qué más o menos me di cuenta? Porque es multiplicado por 0,2 y sería más o menos la mitad de esto. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Se me escucha bien? Sí.
¿Cómo le va? Disculpe, tuve un problema con la conectividad de tanto de lo que es la señal como lo que es el internet en sí, entonces, como se dice, se me cortó abruptamente. Únicamente quería preguntarle así como un comentario de qué se está calculando ahora, únicamente para estar, aunque sea un poquito en contexto, ¿no? Mil disculpas. Sí, no hay problema. Estamos con un ejercicio donde vamos a sacar qué temperatura de ebullición tiene una solución de sacarosa, donde les puse la fórmula, es de química orgánica, es el azúcar, entonces les pongo la fórmula, que tiene una concentración 1,25 molal. La molalidad es 1,25. Me piden la temperatura de ebullición de la solución. Bueno, sabemos que la variación de temperatura es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. El solvente puro es el agua, porque es una solución acuosa. La temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto es? 100 grados. Entonces, este dato también lo tengo, 100 grados centígrados. Va a ser igual a la constante bulloscópica del agua por la molalidad. La constante bulloscópica la tiene 0,52 por la molalidad de la solución. Eso me da 0,65. Entonces, 0,65 es la diferencia de las temperaturas. Claro, profe. La del agua la tengo, de ahí despejo la de la solución. Eso es todo. Si acá está restando, la voy a pasar al otro término sumando. Entonces, esto me va a quedar como 0,65 más 100. Igual 100,65. Ay. Ay. Entonces, 100,65 es la temperatura de ebullición de la solución. Claro, básicamente es el aumento que necesita para poder elevarse, o sea, poder ebullir, dado que cuando agregamos justamente cualquier soluto a un líquido, Exacto. notamos Nosotros que tenemos el agua, si le agregábamos una cantidad de sacarosa que me llevó a 1,25 molar, voy a lograr una temperatura de ebullición de 100,65. bien, perfecto. Que de por sí es una suma bastante mínima. A la práctica ni se nota. Así es, porque es muy poquito la sacarosa. ¿Estamos? Es para que vean para qué nos sirve todo esto. A eso quiero llegar. Si yo necesito aumentar un poquito la temperatura de algo, yo sé que aplicando estas fórmulas de propiedades coligativas, voy a poder lograr hacer el cálculo y saber cuánto agregar para elevar la temperatura o cuánto agregar para bajar más la temperatura en el caso de crioscópico. O al revés, yo tengo una sustancia que no sé el peso molecular, pero que yo la pude pesar, sé cuántos gramos son, entonces puedo con eso buscar la molalidad, o puedo, es decir, yo puedo jugar con todas estas cosas según las necesidades. Ya van a ver, cuando empiecen a hacer los ejercicios de la guía, van a ver cómo puedo empezar a hacer pasajes de término nada más y a conocer muchas cosas. Bueno, lamento que el laboratorio en sí no nos ha dado para que coincida exactamente la práctica con los cálculos, pero bueno, la idea era que vean por lo menos el manejo de todo esto, ¿no? O sea que ni la de disminución ni la del aumento bulloscópico logré con ustedes. Sí, muy raro han sido los valores, pero evidentemente el termómetro no me ayudó para nada. Bueno, fíjense en cómo lo pueden hacer al práctico y me van consultando cualquier duda. Ustedes el sábado tienen el parcial de los otros temas. Entonces terminan el parcial
y se ponen a actualizarme las guías. Y ahí vamos a ver la clase que viene, el miércoles que viene, traten de hacer o de por lo menos esquematizar qué es lo que van a hacer para informar, porque vamos a seguir trabajando con todo lo que es dudas. Si no tienen dudas, bueno, se irán ahí nomás, pero vamos, la clase que viene es apoyo para hacer las guías. Profe, ¿qué trabajo nos estaría faltando, digamos, ahora hasta el final? ¿Cuánto gap? De hacer Sí. uno que es largo y posiblemente lo hagamos en 2 clases ahora. Sí, eso nos vamos a poner de acuerdo porque por ahí, para no estar yendo y viniendo, prefieran que hagamos todo en un solo día. Vamos a ver un miércoles que no vayan a tener parcial. Si ustedes tienen fecha de algún parcial, ahí nomás me avisan para que cambiemos la fecha nosotros. Ustedes tienen en los miércoles los parciales o clases de apoyo con cualquiera de las materias. Si tienen un parcial justo el día que les digo que van a hacer el laboratorio, me avisan y lo pasamos para el otro miércoles. Por lo menos en el caso de electromecánica no Va tenemos a un parcial el ser, miércoles. chicos, va a ser en la última quincena de octubre. Pero entonces la idea es, en lugar de llamarlo 2 semanas, que serían los prácticos 2 semanas en octubre, van a tener en una sola, pero hasta terminar. ¿Está bien? Para que no estén yendo y viniendo, o si no, lo vamos a hacer primero toda la parte teórica, así desarrollada en la pizarra, y después, ya sabiendo bien todo lo que van a hacer, vamos a tratar de ir rápido en la parte práctica en un solo día. Entonces esa es la idea de que vayan menos veces para allá. Que con una sola vez ya terminemos. Bueno,